ayúdele a un colombiano, no tanto a un colombiano, a un latino, a un recién llegado. A un recién llegado, si usted le abre las puertas a un recién llegado, créame que para él es más fácil. La humildad asociada con la necesidad y el querer salir adelante nos saca al otro costado siempre. Pero lo primero que es muy humilde. Bienvenidos a Marica Sí Se Puede, un podcast diseñado para inspirar a través de las historias de personas que han enfrentado grandes desafíos y han logrado transformar sus vidas, porque Marica sí se puede. Bueno, entonces hoy tenemos a Jairo, fundador y secretario de la Cámara de Comercio Colomboamericana de Orlando. Sí. Jairo, bienvenido a Marica Sí Se Puede. ¿Cómo estás, hombre? Bien, hombre, David, muchas gracias. La verdad, es un placer para mí tenerte acá. Te conozco ya hace más de un año y tengo una admiración bastante por ti y por todos los comentarios que la gente hace de Jairo, de tu personalidad, de tu forma de ser, de lo que eres como persona, de lo que has ayudado a tantas personas acá en Orlando, en la Florida. Y es un placer tenerte por acá, Jairo. David, Bienvenido, muchas hermano. gracias. A ver, hombre, como eslogan de vida soy fabricante de amigos. Soy un fabricante de amigos y pienso que cualquier persona, cualquier ser humano puede ser mi buen amigo. Y qué dicha poder estar compartiendo siempre con todas las personas, de verdad. Para mí todas las personas son muy importantes. Muchas gracias. Qué bueno, hermano. No, eso se te nota desde que uno conoce a Jairo, uno sabe que este man es, como dice, buena papa, buena leche. Buena papa, muchas gracias, sí señor. Tuve la inmensa fortuna de nacer bajo el signo de Libra. Ve, yo también. Para los libranos tenemos una facultad de servicio innata y nos caracteriza las ganas de servirle siempre a la gente. Qué coincidencia que con los libranos que he conocido, con ellos siempre he logrado una gran empatía y ellos al final, ellos son los que concluyen que qué bondad haber nacido bajo ese signo, el signo de Libra. Entonces, que nos hace relativamente equilibrados con dos proporciones. Somos muy queridos, muy amables, pero si le saca la piedra, le cuento, y sacarle la piedra a uno no es fácil, pero cuando se nos sale, se nos nota ahí mismo. Eso sí es una característica no solo mía, sino de cualquier librano, De de, todos cual- los libranos. de todos los libranos. Se Somos normal, desequilibra del todo. se salen de la ropa y sí, se nos ensucia el café y toda la cosa, pues me cambió la camisa. Así, porque me estaba contando Jairo ahorita antes de llegar a la entrevista que Jairo es muy puntual, pero llegó un poquitico retrasadito de la entrevista debido a un pequeño Un accidente, café hombre. accidente. Sí, 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 gracias, David. Ven, yo a este país le debo mucho y soy un eterno agradecido de los Estados Unidos. Desde que llegué a este país, quise siempre ser genuino, ser auténtico, ser yo. Aprendí que mi mamá decía que las facultades, las aulas de clase te ilustran, pero la calle te forma. Y de ella aprendí de que cuán importante es ser buena persona. A nuestros hijos, antes de darle educación, les enseñamos cómo ser buena gente y cómo poder ayudarle no solamente en este país, en cualquier lugar donde estemos. Esa es una característica mía y lo digo orgullosamente y con mucho amor. Créeme que esa es parte de mi presentación. La dinámica no sé cómo será, si es que te puedo decir que, que al llegar a este país renací y en el renacer me olvidé de lo que fui allá. Hice el curso de hispano y al hacer el curso de hispano quise hacerlo tal cual como, o lo tomé tal cual como me tocó. Entonces, cuando llegamos acá, hacer el curso de hispano es limpiezas, housekeeping, corte de grama, hoteles y todo lo demás. Y me fue muy bien en cada uno de los oficios. Y ahora que te mostraba este lugar tan bello con esta porcelana tan linda, creo que fue de los oficios bonitos que tuve en este país fue ese. Aprender a instalar porcelana, cerámica, mármol y una cantidad de cosas que me sirvieron para renacer en este país.
Recuerdo que muchos que llegaron para esa época me decían que me juntaba yo, y no, me juntaba de la necesidad de trabajar y de ponerme las pilas. Recuerdo que lo primero que le decía yo a ellos, hay que ser de entrada muy humilde, muy honesto y muy honrado en este país. Jairo, ¿cuándo llegaste acá a los Estados Unidos? Yo llegué a la ciudad de Orlando el 4 de julio del 99. Llegué con mi familia, 2 muditas de ropa. En un maletín venía la ropa de mi señora y de mi niña, y en el otro eso al salir de Colombia y de pronto no nos dejan entrar. Entonces prefiero más bien ir que vamos de turista, pero porque ya veníamos literalmente a querer radicarnos en esta ciudad. Y naciste en Colombia, ¿verdad? Orgullosamente, tuve la fortuna de nacer en la costa colombiana y crecer en la ciudad de Medellín. Llegué a Medellín de casi 10 años, tal vez. Me enamoré de la ciudad de Medellín y creo que soy más paisa que los paisas. Yo diría que de los 125 municipios que tiene el departamento de Antioquia, conozco más de 100. Wow, increíble. Porque en el ejercicio de vida, en la parte que por muchos años estuve, fue el campo de las radiocomunicaciones. Y al final de mi ejercicio, antes de venir a este país, en Antioquia, fui el director de la Corporación Antioqueña de Radiocomunicaciones. Entonces, tuve la fortuna de estar en muchísimos municipios y darle cobertura en materia de radiocomunicaciones a toda esa región. Jairo, vamos a darle un poco de conocimiento a las personas. Entonces, naces en la costa, luego regresas a la edad de los 10 años a la ciudad de Medellín, allí terminas todos tus estudios y ¿cuándo decides incorporar al tema de la comunicación o fuiste directamente a la universidad o qué pasó A ahí? ver, empezamos sociología, luego que hicimos la psicología y al final la parte de comunicaciones. En comunicaciones me incorporé a la Asociación Colombiana de Banda Ciudadana en el año 1976, recuerdo yo. Y empecé como operador supernumerario en esa Asociación Colombiana de Banda Ciudadana Seccional Antioquia. En esa parte de radiocomunicaciones fuimos pioneros. Cuando hablamos del año 77, 78, 79 y demás, llegamos a coordinar y manejar los sistemas de busca personas o los Viper que se llamaron en su momento. Entonces siempre estuvimos como pioneros en materia de radiocomunicaciones. Esa experiencia aplicada al servicio fue la que nos permitió abrirnos campo por todo el país. Porque al final miraban la seccional Antioquia como un modelo de servicio y además como un modelo de una seccional que era suficientemente autónoma y por eso crecimos bastante. ¿Qué edad tenías en esa época, en ese momento? Pues con decirle que entré con tarjeta de identidad. Me estaba imaginando yo, si estabas bien joven en esa Entramos época. con tarjeta de identidad. Este año empatamos el partido 66, 66. Soy radioaficionado y la vocación del servicio arranca en las emergencias. Siendo coordinador de la red de emergencia de la Liga Colombiana de Radioaficionados, yo era un voluntario de la Liga Colombiana de Radioaficionados. En ese voluntariado, recuerdo, nos tocó atender Armero, 1985, una de las tragedias nacionales, yo diría que es la más grande del país. Cuando hablamos de 25.000 muertos o más, estamos hablando de que era una verdadera tragedia Te tocó nacional. vivir eso. Nos tocó coordinar en la parte de radiocomunicaciones y luego muchísimas. Emergencia del 99, terremoto de Eje Cafetero, 25 de enero, 1:30 de la tarde, recuerdo yo. Y ya estábamos coordinando otro tipo de instituciones de ayudas. Empecé como voluntario en rescate aeronáutico, BRAC, y empecé como voluntario y empecé como coordinador y al final llegué a ser el director BRAC. Wow. Llegué a ser el director de la Corporación Antioqueña de Radiocomunicaciones, pero nunca con el ánimo de subir, sino de que literalmente me ganaba el puesto porque le metíamos la ficha, le metíamos ese entusiasmo y esa milla de más.
y se la pusimos con mucho amor. Ese ejercicio en el servicio. Estuve de voluntario también en la Fundación Amor por Medellín, que coordinamos tantas tragedias que había en Antioquia o en la ciudad de Medellín, y siempre fuimos bienvenidos a todo ese tipo de instituciones que nos llamaban, necesitamos la parte de radiocomunicación. Siempre prestábamos la parte de equipos, antenas y experiencia al servicio de la emergencia. Jairo, ¿qué fue el momento más difícil durante todas esas experiencias como voluntariado y en qué momento dijiste, no voy a hacer esto más o nunca lo pensaste? No, sabes que nunca, David, ¿por qué, hombre? Porque no sé, yo pienso que la pasión por el servicio siempre fue así como muy innata y fue muy, me surge, no sé, yo pienso que es más, no dejaré de servir. Para mí, bienvenidos todos. Y si me engañan, más pierden ellos. ¿Y cuál fue ese momento más difícil que viviste que recuerdas y dices, nunca se me va a olvidar esta imagen? A ver, nos tocó coordinación del vuelo SAN, del vuelo SAN en el Alto del Burro, cerca a Urrao, y nos tocó coordinación desde allí, y nos nace esa pasión por el servicio después de ver esa cantidad de muertos que hubo allí. Como episodio en un puesto de mando unificado que se coordina desde uno de los hangares del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Entonces llegaban los cadáveres en bolsas plásticas y los sacábamos. Y este es un, este es una dama, este es un hombre, esto y esto. Y cada uno de los elementos que estaban allí nos servían como parte de la investigación de ese accidente. Entonces vemos allí la cruda realidad y eso me sirvió bastante. Créeme que lo hice con toda la pasión y aprendimos desde allí inyectología, hasta pequeñas cirugías que teníamos que hacer en todo ese poco de cosas. Y siempre cada una de esas cosas las viví con mucha pasión. ¿Cuánto tiempo duró toda esta etapa, Jairo? Del 77 hasta el 99 aproximadamente, que ya vine al segundo episodio de mi vida, que es el renacer en este país. Pues el primer episodio de tu vida es allá en Colombia y es donde nace ese don y esa pasión de Jairo por servirle a los demás, por aprender de esa comunidad todo momento, para siempre estar ahí, en qué momento puedes ayudar a todo nivel, porque realmente pues me imagino que ese voluntariado fue súper difícil en diferentes aspectos de tu vida. Sabes que sí, hasta conseguir los equipos de rescate, nos tocaba meternos la mano al bolsillo. El día que yo me vine para acá, yo doné el equipo de rescate mío, que era el morral con todos los arneses y con toda la cosa allá, para que algún compañero no le pase lo que le pasó, lo recuerdo por anécdota, a uno de los compañeros que llega a las 4 cuando llega a las 3 de la tarde, ya fuimos convocados para la emergencia del eje cafetero, y el todo querido llega, ¿a dónde me voy? ¿Para dónde me mandan? Se le dijo, ¿tienes equipo? No, no, yo tengo 50.000 pesos. Es que los billetes no se comen. Tú no sabes para dónde vas. Vas a atender una tragedia que se va a convertir en algo grande y te tienes que preparar para que no te vas a quedar un día, ni dos, ni tres. No se sabe. Si podemos después volver por vos, Si no porque no estaba sabemos qué. preparado, va a quedar parte de la tragedia también. Es más, y eso sucedió literalmente, ¿por qué? A quienes nos tocó socorrer inicialmente fue a todos los organismos de socorro, que fueron los damnificados. Uh, Se cayó la sede de la Defensa Civil Pereira, sede de la Defensa Civil Armenia, sede de la Defensa Civil de casi todos los municipios afectados por el terremoto. Entonces, a ellos nos tocaba, por obvias razones, ser los primeros. Anecdotarios de rescate, tantos y tan lindos, que recuerdo un compañero, Andrés, me llama, jefe, ¿cómo te parece que
que llegó este avión pero ¿qué dijiste hace como un par de horas? Ah, no, vente en el avión del capitán Camilo Mejía y te vienes que ese avión, pues no, estábamos haciendo el cambio de socorristas y este muchacho todo preocupado porque ya estaba el avión full. Y me dice, jefe, ¿cómo le parece que ahí se sube Juancho, que era del Grupo Antioquia? Porque eran varias instituciones de socorro que estábamos con la misma intención de servirle a la tragedia. Sí, no, vente en el otro avión. Yo sé que el avión del capitán Mejía seguramente es mucho mejor. A las 2 o 3 horas me llama, jefe, no ha llegado el avión. Efectivamente, el avión se accidentó con todos los socorristas y todo No. lo demás. Entonces son cosas de avisos de que el día tuyo es ese. Y eso le avisó a Camilo, fue Camilo. Yo recuerdo que me dijo, jefe, ese avión salió hace una hora, salió una hora y después de una hora salimos nosotros. Debió haber aterrizado hace un par de horas. Ya más adelante lo declaramos en emergencia y obviamente nos tocó ir a socorrer a esa. Entonces son tantas experiencias y tan bonitas que uno diría que me sirvieron acá en este país para muchas cosas. Al llegar, recuerdo que abrimos la puerta de una organización que se llamó Hispanos Abriendo Caminos. En Hispanos Abriendo Caminos nos encontramos colombianos con la misma intención mía de servir. Créeme que sí. Me encontré médicos, muchos colombianos que en el año 2000 estaban huyéndole a la situación del país porque efectivamente en esa época estábamos viviendo el cambio antes de que entrara el presidente Uribe y las guerrillas se estaban tomando casi todas las regiones. Le abrimos espacio a algunas personas que querían, no, les costaba hacer limpieza en los hoteles, les costaba y de una u otra forma tenían recursos. Entonces pudimos con algunas organizaciones, ¿cómo le podemos ayudar a este médico que puede servirle a la comunidad? Démosle que nos dicte una clase de primeros auxilios a la comunidad. Démosle, por favor, el uso que debe corresponder a un profesional, a un galeno, y que él se sienta útil efectivamente para lo que estudió, porque el tipo tiene vocación de servicio. Permítale entrar a una Cruz Roja, permítale entrar a este tipo de cosas. Y me fui siempre metiendo, siempre metiendo. Ya estoy entrando en el episodio del segundo Del tiempo, que segundo tiempo del renacer. en Renacer. Jairo, pero qué tan difícil fue para ti en ese momento después de ser rescatista en Colombia, de hacer voluntariado y estar en esa parte de la comunicación también, venir acá a los Estados Unidos a hacer limpieza, a trabajar en construcción, a mezclar cemento, o cuál era tu mentalidad que te mantenía fuerte para decir, esto va a ser temporal y lo voy a querer hacer en estos momentos, o cuál era tu pensamiento en esos momentos. Sabes que llegó mi hija como llegó tu hermanita Lilo, de 11 años, y, y tenía tantas aspiraciones de ser grande por ser una geminiana, soñadora y demás, y decía que quería ser actriz, que quería hacer esto, y tú vas a ser actriz y tú vas a hacer lo que tú quieras, tú vas a hacer lo que tú quieres. Y listo, tranquila, vamos a hacer. A mi esposa le tocó, en esa fase de renacer, después de trabajar en una comisaría de familia, le tocó cuidar bebés en la casa. Tuvimos bebés desde los 20 días de nacido hasta los 4 años. Nosotros no hablábamos inglés, ellos no hablaban español, pero el pelado hablaba paisa. El bebé hablaba paisa, entonces era el intérprete de papá y cuidador de. Entonces tenemos unos hijos, yo los llamo porque me llamaban papi, y yo llegaba del trabajo y un hijo de africanos me saludaba, bueno, hola parce, ¿cómo estás? Entonces uno dice que son cosas pero luego hice un part-time en una discoteca y me fue también. Jairo, qué pena interrumpirte ahí. Dale. Regresémonos un poquito en el tiempo a la parte de estabas trabajando con tu cuñado en la cerámica, en los pisos, luego trabajando pues en diferentes cosas acá en los Estados Unidos, luego de bartender en la discoteca,
también tengo entendido que tuviste tu propio negocio. Sí, ¿Cuándo llegó la Cámara de Comercio a tu vida? O sea, ¿o estaba más o menos dentro de todo ese periodo o fue mucho más adelante? no fue mucho más Mucho adelante. más adelante. En el año, en el año 2008 montamos, yo digo orgullosamente, el mejor restaurante colombiano en la ciudad de Orlando. Y nos juntamos con mi bella familia. eh, Mi suegro fue un tipo muy, muy de negocios. Mi pueblo es de Río Negro, Antioquia. Mi suegro es de Río Negro, Antioquia. Tuvo un almacén muy grande, 7 mujeres. Yo compré ahí en ese almacén. Me casé hace 43 años con mi esposa, entonces yo compré ahí. Y recuerdo que en el año 2001, mi cuñado, uno de los que llegaba, otro de los concuñados, quiso llegar acá a montar un negocio que también hoy fue un negocio súper exitoso. Hoy sigue vigente ese negocio. Ahorita fui y en el año 2001 empezamos a hacer el primer negocio de la familia, de ellos, pues obviamente. Yo estaba de ayudante. Al final en la noche, como no me alcanzaba el dinero, me tocaba hacer un part-time, porque nos tocaba pagar renta. Mi esposa, y la idea era que tener una casa grande y buena para que mi esposa pudiera cuidar los niños y estar en un lugar bueno y agradable, ¿cierto? ¿Qué sucede después? Que conseguí un part-time de mesero y me fue tan bien. Yo arranqué de ayudante de mesero y en un rato estuve de manager de la discoteca y me fue muy bien. Porque acá, Jairo, se viene a trabajar duro, ¿no? Se viene Acá a se viene a trabajar trabajar es día completo y de verdad. part-time. Para los que no conocen la expresión part-time, en inglés es un trabajo extra que se hace, un trabajo de medio tiempo adicional, da todo el trabajo del día, Sí, que muchos de los que hemos inmigrado nos ha tocado trabajar tiempo completo y ese tiempo adicional para poder vivir y darse uno de pronto cualquier gustico. Y sí. muchas veces ni eso, pero No, el fin de semana sí sacábamos la señora. Qué pecado, le tocaba de lunes a viernes limpiar pañales y bolear berracamente en esa parte. Y no, el domingo así trasnochadito de la discoteca íbamos a la playa y salíamos siempre con ella, siempre con ella. En el 2008, orgullosamente montamos Mi Bandeja Paisa. Ese negocio gana mejor restaurante latino, no colombiano, latino de la ciudad de Orlando. Nos ganamos ese premio por la revista especializada My City Eat, mejor restaurante latino. Y competimos con los mejores restaurantes de la ciudad de Orlando. y que estuviste bastante involucrado con las renovaciones y con También, todo en ese restaurante, exacto. ¿no? Yo diría que lo hicimos desde las bases, desde el piso, y lo hicimos con tantas ganas, con tanto amor. Y yo orgullosamente diría que teníamos todo, calidad, calidad, pues lo digo muy coloquial, que nos veníamos con 50 y 100 kilos de frijol cargamanto de Medellín a Orlando, y todos los sobrinos y la familia, ¿qué les llevo? Si no trae frijol cargamanto, hermano, ni vaya a la casa. Ese era el tiquete Fácil, para poder entrar, ese era el frío el ticket, cargamanto. frijol cargamanto. Entonces, en el restaurante que ahí pueden ver en el año 2008, 2010, mi bandeja paisa. Entonces fue una presentación muy linda en una tabla, hoja natural de plátano, frijol cargamanto. Y empezamos a manejar comida fusión con comida peruana, comida colombiana, y nos fue muy bien. En el 2014, 2015 se nos daña un poquitico la sociedad, lo tumbamos y lo volvimos a hacer. Lo tumbamos y lo volvimos a hacer. Y quedó como bandeja paisa. Hoy sigue siendo un buen restaurante. Y recuerdo como anecdotario que lo hicimos desde el piso hasta el techo y lo hicimos con mucho amor. Los baños, todo, todo, todo. Y lo hacíamos con tantas ganas. Para mí no había hora, eran las 8, 9, 10 de la noche y usted no ha almorzado, no ha comido, ¿qué le pasa? Y no, no siento hambre, no me da hambre. Eran las mismas ganas de salir De adelante. salir Sí, adelante, de trabajar, sí, de cuando uno le apasionan las cosas, uno no trabaja realmente, exacto. Disfruta lo lo que hace, disfruta, lo disfruta todo el disfrutamos, proceso. lo disfrutamos. En el 2018 entra Jairo a un rol diferente, aprovechando las bondades o la experiencia que tuvimos desde el restaurante. Fueron relaciones públicas maravillosas, maravillosas.
Las relaciones que se obtuvieron en la discoteca, maravillosas. Llegaban todos los empresarios de artistas. Tengo a Pipe Peláez, tengo a J Balvin, tengo a Maluma, tengo esto. Tráigalos al restaurante, hermano. Hágale, aquí les damos la comidita, hermano. Eso sí, que nos firmen autógrafos y que nos Y dejen, la fotico, la fotico. y que nos dejen salir a la foto. Una mesera, una muchacha, llega y me dice, ahí hay un señor que todo el mundo lo mira, parece que es muy famoso. No sé quién será, pero mire, y miro, es Faustino El Tino Asprilla, que estaba con Santi, y entonces te le digo yo a ella, ese muchacho es un grande del fútbol colombiano, voy a ir a saludarlo. Y ya entro en una nota de intimidad porque le conozco la historia a Fausto desde hace mucho rato. Y en aquella época estaba una telenovela dando palo, que era La Selección. En esa telenovela le pregunto el saludo mío a Fausto. Fausto, así era tu suegro de verdad como en La Selección. Con la novela. Y me dice, eso era una costra, hermano. Entonces empieza ya y empezamos la parte como de la familiaridad. Mucho gusto, soy del grupo Bandeja Paisa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Ta, ta, ta. Y listo, bien chéverongo siempre. Que viene el presidente Uribe, pero no llegó, pero mandó a su mejor senador, Iván Duque. Y entonces, bueno, vamos a atenderlo con mucho gusto. O sea, bandeja paisa tuvo todas esas celebridades allá Todos están allí, almorzando el frijolito están invitados, cargamanto traído desde Colombia. todos. Y al principio decían que por qué tan caro. Y yo, no, qué pena, hermano. Sí, esto es exclusivo. Lo que conseguís aquí es con mistura. Lo mío viene directamente del campo a la ciudad, hermano. Y a la Calidad ciudad es de la calidad. fantasía le pagué poquitico. Y teníamos Gatorade colombiano, que eso era una exclusiva. ¿Saben cuál es el Gatorade colombiano? Agua panela con limón. Eso era Agua algo panela con diferente. limón. Algunos le dicen con golo y demás, o guarapo y cosas. Guarapo, sí, sí. Entonces teníamos la jarra de agua panela. Entonces era un restaurante y teníamos la famosa mazamorra con el bocadillo veleño o el dulce macho picado y demás. Para devolverme a la película de la Cámara de Comercio, cómo nace inspiración de Cámara de Comercio, la verdad sí es inspiración en la campaña política de Olga Castaño, que corre como comisionada y posteriormente fue la vicealcaldesa de la ciudad de Armenia. Ella nace en la ciudad de Armenia, en la ciudad de Kissimmee, y allí el grupo de voluntarios, después de que ella sale electa comisionada, llega y se le ocurre a un señor Milton Valderrama, muy querido el amigo Milton, estuvo en esa misma organización que le ayudó a la campaña de Olga Castaño. Héctor Tangarife nos llama, bueno hermano, por qué no montamos una cámara de comercio? Al hablar de la Cámara de Comercio, cuando me hablan de que la misión y la visión es servirle a la comunidad, Ahí mismo dijo, eso en primera fila. cuente conmigo, Cuente con claro. cuente conmigo que esa es una vocación que tengo y lo hago con mucho amor. Lo disfruto con mucho amor. Y esta Cámara de Comercio tiene 4 años. Y qué dicha venderle la idea a los amigos que nos escuchan en el otro lado, en la hora que estén o a la hora que estén, que cuán importante es servirle a la comunidad. Ayúdele a un colombiano, no tanto a un colombiano, a un latino, a un recién llegado. A un recién llegado, si usted le abre las puertas al recién llegado, créame que para él es más fácil, es mucho más suave. Le vas a aliviar la carga, como dice el montañero, pero normalmente le va a dar una bienvenida a esa persona. Entiendo de su depresión, porque manejamos unas fases de estado de ánimo por la distancia y nos convertimos en seres muy susceptibles cuando llegamos a otro país. Hay veces, no es fácil, y sobre todo cuando estamos en la parte familiar, es mucho más susceptible la parte de consanguinidad es muy compleja ahí, pero sí le digo a la gente que si viene a este país con humildad, con H mayúscula, honestidad en mayúscula, honradez en mayúscula, nos va a ir muy bien. Jairo, Claro ¿qué es que lo sí. que hace específicamente la Cámara de Comercio para las personas que nos están escuchando? A ver, la Cámara de Comercio arranca desde las membresías que arrancamos con emprendedores
que me encanta ayudarle a los emprendedores, porque yo fui emprendedor en este país. Y siendo emprendedor, veo que las empresas van subiendo y van escalando. Y el que tiene mucho más es obvio, un trustee y toda la cosa. Pero la intención es, tenemos un Conecta y Aprende una vez al mes y tenemos una correlación que nos invitó la pandemia a cambiar el mundo y a cambiar la vida y a reunirnos frecuentemente, ya que no lo podíamos hacer en nuestras oficinas, a hacer los networking. Y hacemos unos networking dinámicos en que todas las personas que lleguen a la cámara a un networking tienen un espacio de 1, 2, 3 minutos para que nos cuenten quiénes son y cómo los podemos ayudar, básicamente. Jairo, te cuento y te voy a contar una anécdota o una experiencia, y es cuando yo tuve la oportunidad de estar acá con ustedes hace un año y por medio de Catarina, que fui invitado a la Cámara de Comercio, me sentí realmente muy orgulloso de ser colombiano, hermano. Y lo digo porque sentí que realmente lo que ustedes hacen allá lo hacen con una dedicación, con un amor, con un cariño, con una transparencia, con una sinceridad total, que la verdad me da pena decirlo, pero no lo he notado mucho de pronto en Canadá. Entonces, la verdad que yo cuando me fui con ese impacto y llegué a Canadá y empecé a hablarle a las personas de lo que realmente es la Cámara de Comercio acá en Orlando, y yo les decía, hermano, mire, es que allá se ayudan, allá se comunican el uno al otro, allá tratan de como ayudarse con trabajos, con... Hermano, es que yo llegué y yo hasta conseguí trabajo, hasta conseguí trabajo acá, o sea, y yo decía, ven, yo acabo de llegar y ya la gente me está diciendo qué necesita, cuándo llegó, qué pasó, cómo le podemos ayudar. Y yo era como que, wow, a mí nunca me ha tocado eso en Canadá. Quizá de pronto no he llegado o no he dado con ciertas personas que también me imagino que era un grupo específico y no lo he logrado, pero cuando lo vi con ustedes, yo dije, hermano, yo me fui muy impresionado con ese tema de la Cámara de Comercio de acá. Muy, muy Muchas impresionado gracias, porque se David. les nota realmente es como todo ese proceso, no solo profesional, sino como de amistad. Lo hacemos y créeme que lo hacemos con mucho amor. Todos y cada uno de los que llegan a la Cámara de Comercio, que se han sentido solos, porque aquí, este es un país que tú no conoces al vecino. No es a lo Colombia que le toca al vecino y usted me presta un pedacito de azúcar, yo se lo pago cuando merque o algo por el estilo. Es tan distinto. Que recuerdo como anecdotario que me gustaría contar, una señora que yo vi y la saludé por muchos años. Yo vivo en ese mismo lugar hace casi 15 años o más. Porque igual que en el 2008 me quebré, porque mis inversiones fueron en propiedad raíz. Entonces, cuando se cayó la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, todo lo que habíamos invertido nosotros se perdió y nos tocó renacer nuevamente. Wow. Y en esa fase de nuevo arrendador, conocí una vecina y me dice y conocí la vecina, yo no sabía que era colombiana y señora, buenas tardes, o buenos días, buenas noches. Muy amable la señora. Y nos saludamos por varios años y cualquier día vi salir de la casa a una señora y cuénteme de la señora. No, ella falleció hace un mes. Ay, qué pena, no sabía. Y me dice, no, es que ella siempre hablaba bien de usted y que usted es colombiano y que usted la saludaba muy formal y que ustedes eran los dueños de un restaurante colombiano. Nosotros lo visitábamos. Y, bueno, no sabía yo que ustedes nos visitaban. Pero como detalle de que aquí nadie se mete con nadie. Todo el mundo respeta los espacios y los tiempos. La semana pasada, hace como un mes, hace más de un mes, me dice el vecino, le voy a hacer una bullita. Mi hija se gradúa de la universidad y quiere montar una banda, un señor de México, quiere traer una banda norteña y le vamos a hacer una bullita. Vecino, hágale tranquilo y listo. Nos advirtió que iba a sonar muy duro y efectivamente trajo una banda norteña. Hizo la bulla hasta la 1 de la mañana y como está la situación, le dije, ojalá no les caiga inmigración y alguna cosa. Pero como el respeto que existe entre los vecinos, Sí, sí, el es verdad. respeto. Se le incendió porque una señora, una veladora, en el momento que se le incendió la casa, llegaron 4 o 5 vecinos a socorrer a la señora.
y veo que también nadie se mete con nadie, pero a la hora de ayudarte, sabes que cuentas con un buen vecino. Ese es el buen vecino el buen vecino en Colombia es el que mete en la vida de uno, pero aquí es otra cosa muy distinta. Jairo, ¿siempre tuviste en tu mente que lo tuyo era servirle a la comunidad? ¿Era hacer esa fábrica de amigos todo el tiempo desde que estabas pequeño o fue cambiando con el tiempo? No, y sabes que hay veces me fabrico unos enemigos sin querer, pero no es la intención. Lo hago y me fluye normal, David, no, lo hago con mucho cariño con todo el mundo, con todo el mundo. Rara vez me ven a mí hablando mal de una persona, rara vez. ¿Por qué? Porque todos tenemos instantes, todos tenemos momentos y unas fases de estado de ánimo muy complejos. ¿Sí me entiendes? Y esa experiencia que tuviste trabajando, haciendo cerámica, haciendo pisos y todo eso, me imagino que pues fue difícil, pero fue lo que te sirvió o lo que está sirviendo en estos momentos hoy por hoy para ser asesor comercial inmobiliario y tener ese conocimiento propio de renovaciones, de propiedades. A veces que uno no entiende cómo la vida lo pone en ciertas situaciones o en ciertos trabajos y uno como que en ese momento cuando está arrodillado tirando un piso, no sé si de pronto te pasó o no, pienso que ya que estoy por acá arrodillado tirando piso, boleando cemento, como que todavía no es capaz de visualizar o no lo entiende realmente en ese momento hasta que después pasa el tiempo y dice, ah, ya sé por qué me tocó este jefe, o ya sé por qué me tocó este trabajo, o ya entendí por qué me tocó aprender o vivir ciertas situaciones para hoy ser lo que hoy soy. ¿O qué piensas de eso? A ver, hombre, sabes que todo comienza con el cariño que le cojo al trabajo. Le voy cogiendo, le voy cogiendo como, le voy encontrando el picantico a la cosa y me va gustando. Este trabajo me gusta, me permite ser independiente y al final yo me quedé con la compañía en el sentido de que me quedé con la van de trabajo y el fin de semana le di trabajo a mucha gente. Crecí y me fue muy bien. Año 2006, 2004, 2005, 2006 nos fue tan bien, tan bien, tan bien, que nos permitió hacer varias inversiones en propiedad raíz. Al hacer las propiedades que fueron las que se perdieron en la burbuja inmobiliaria del 2008 al 2012 casi, pero sabes que le cogí tanto cariño, le cogí tanto cariño y tanto cariño al final a la discoteca. Cuando como mesero yo llegaba y qué pereza atender ese borracho, qué pereza. No, vamos a hacerlo con mucho amor. Me enojaba a veces cuando los securities los sacaban a los empellones a ellos de la discoteca. Y al final yo brincaba por ellos. Ve un momentico. Los emborrachamos y después los sacamos a las patadas. No, por favor. Qué pena. Discúlpeme, pero nosotros le vendimos un efecto de inconsciencia al Señor, que Él está tomado. Vamos a ayudarle a que se le pida un taxi. Ojalá en aquella época hubiesen existido los Uber, hombre, hubiese sido hasta bueno. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar a los empellones? Si es un cliente fiel del lugar, por favor. ¿Sí me entiende? Entonces, todo este ejercicio de cada uno de los oficios que he tenido me han servido para enseñárselo a los demás. Y lo hago con muchas ganas. Vendo negocios y dentro de los negocios que vendo y o que ofrezco, les digo, yo soy un médico, pero tengo este dinero y quiero montar una panadería. Me dicen que ese es un buen negocio para el que sepa de panadería. ¿Usted alguna vez ha hecho pan de bono, doctor? Me dice, no, nunca. Ah, bueno, qué pena, estás en el negocio equivocado. Estás en esto y en esto y en esto. Entonces, enseñarle a las personas que los restaurantes son buenos negocios. Dos puntos, la evolución de la esclavitud. Pero si te gusta, no es esclavitud, es porque te gusta y lo vas a disfrutar. Detalles de ABC de llegada se los enseñamos a las personas cuando están montando un negocio, sobre todo cuando vendo un restaurante o vendo una panadería. Les recuerdo siempre que la bendición de un negocio no es que entren, amén, pero que regresen es lo más importante. Y cuando tú los tienes de clientes frecuentes cada 8 días, son mejor que tus amigos, en todo sentido. Tú a partir de ese tipo de clientes haces presupuesto para que tu negocio pueda llegar al siguiente nivel y escalar. ¿Cómo se puede hacer a partir de eso? ¿Sí me entiendes? Entonces uno siempre está
narrando desde su experiencia. Y siempre le digo a la persona que ese mesero, ese lavador de platos, ese cocinero o esa persona que está allí es tan importante como tú. Y hay que darle a él el respeto y la consideración que tiene en la posición que está el lugar. Anecdotarios son tantos, aún en los restaurantes, que aquí nos podíamos quedar horas y Toda la horas y horas. noche. Jairo, ¿cuál es el consejo más bonito que te han dado? Yo pienso, muchachos, que creer que en este país, en el oficio que estaba haciendo, estaba comiendo mierda. No, cada oficio en este país es bello. Cada oficio en este país te enseña a que hay que ser muy humildes y que son posiciones las que pagan ese salario. Recuerdo un médico, queríamos participar en un evento del restaurante en el downtown de la ciudad de Orlando, un evento grande, masivo, un 20 de julio. Y recuerdo que un señor quiso rogarnos por una posición. Y apenas supe yo que era médico, me daba como cosa, médico, lo único que tengo acá, hermano, es lavar platos. Porque la persona que estaba lavando platos, vea que ya lo tengo de segundo en la cocina. Deme la oportunidad, por favor. Le dimos la oportunidad a ese médico. Y recuerdo verme encartado porque debíamos tener cerca de 300 pinchos o más para ese evento de domingo a las 12 del día y demás. Cuando yo dije que era experto en cocina, mientras yo hice 100 pinchos, él hizo 200. Mm. Entonces, médico, pues es que usted es capaz de cortar a Raimundo y todo el mundo, hermano. A mí me cuesta todo eso. Entonces era la risa del doctor. No, Jairo, tengo necesidad. Llegué con mi familia, no tenemos un televisor, no tenemos esto, no tenemos esto, esto y esto y esto. Y me enseñó de que, amén, la humildad asociada con la necesidad y el querer salir adelante nos saca al otro costado siempre. Pero lo primero que es muy humilde, hermano, muy, muy humilde. Bajarnos de la nube en que andaba y que más alto que... Yo recuerdo que hacía en la charla a los auxiliares de vuelo y a los pilotos, les dábamos una clase que les decíamos que la diferencia entre Dios y un piloto es que Dios no se cree piloto. Entonces es aterrizar y es ser siempre muy humilde. Esa es la más importante. Jairo, yo sé que tú tienes una energía y un positivismo increíble por lo que te he conocido, pero ¿en qué momento de tu vida tú pensaste o dijiste, no, esto no voy a ser capaz o ya no doy más o fue muy, muy difícil para ti? A ver, hombre, cuando vos ves los hijos ahí crecer o saber que te necesitan realmente en esa fase de crecimiento, David, ves de que no puedes soltar, de que no puedes tirar la toalla por ningún motivo y por ninguna razón. Eh, de que esa es tu verdadera razón. Tu mejor inversión de vida está en tu relación de familia, tu esposa y tus hijos. Usted me recomendó a tal persona y esto y usted, ¿y quién me responde? Y de qué pena, yo respondo por mi señora y por mis hijos. Por los demás no puedo responder, pero sí te podría responder por ellos. Soy una persona felizmente casada hace 43 años y tengo dos hijos, Jairo y Laura, que para mí son mi mejor inversión de vida. Son ellos el motor y ahora que tengo a Luna, mi bella nieta, yo pensaba quedarme por allá en un pueblito en Antioquia al final de los días, como ser voluntario en una escuela, dictar una clase en cualquier lugar, en una vereda y todo lo demás. Pero después de que nació mi nieta, yo pienso que esa vereda se perdió. Aquí me toca querer o creer seguir en la evolución de Luna, mi nieta, que tiene 15 meses. Entonces, ¿tu vejez en Colombia o en Estados Unidos? Bueno, de entrada con mi señora, por encima de todas las cosas, y luego ya mientras esté con ella, donde ella quiere estar. Pero como ella va a estar siempre con su nieta, toca chupar rueda, hermano. Y lo vamos a hacer con mucho amor. Habíamos mencionado también al principio de la entrevista de tu hija que uno de sus sueños era ser actriz y hoy pues tengo el conocimiento de que hoy es una artista
Bueno, Laura, como fue geminiana, es una artista, y Laura siempre quiso serlo desde los 10, 11 años. Papi, yo quiero actuar. Y conseguimos por allá una academia en Kissimmee, en la 192, cerca al Turpay, Escuela de Artes. Y le preguntamos a un colega, hoy somos colegas de Real Estate, que era profesor de Laura, de teatro. Me dice, esa niña tiene talento, esa niña tiene talento. Luego va a la Academia Shakespeare de Orlando, estaba en high school, fue una excelente estudiante, una estudiante brillante, brillante. Y va a la Academia Shakespeare de Orlando y se gradúa con honores de la Academia de Teatro, porque era su pasión. Yo la regañaba a veces, papi, pero mira, es que este vestido es del año 1912, porque era muy gráfica, muy didáctica y muy... Y papi, es que el vestido era esto, mira, la época era esta y esta. Y Shakespeare en su época narra estas cosas. Entonces me hablaba maravillas de Shakespeare. Entonces me vendió a William Shakespeare. Y recuerdo cuando se gradúa, cuando Laura se gradúa con honores de la academia, esa emoción tan grande, esa no se la puede imaginar usted, hermano. Y luego la llevaba porque estaba haciendo teatro, no, estaba haciendo cine universitario y la llevaba yo y la recogía lejos y listo. Ay, papi, qué pena, ¿estás cansado? No, tranquila, no estoy cansado. Salía tarde de la discoteca, 4 de la mañana, a las 6 me despertaba, papi, y ya estoy lista para entrar a las 7 a la clase. Me quedaba durmiendo en el parqueadero y ella a las 11 o 12 me tocaba, papi, ya se acabó la clase. Entonces iba a la casa a seguir durmiendo. ¿Sí me entiende? Entonces uno lo hacía con mucho amor. Entonces es el sacrificio y el esfuerzo tan bello que se hizo para que ella fuera feliz. Esa es la intención, que los hijos sean felices. Esa es la más importante. Jairo, ¿y para ti qué significa la felicidad? La felicidad está determinada por los pequeños instantes, esos instantes que te hacen vivir un eterno presente. Disfrutar un buen café, una charla y demás, eso es felicidad. Y por encima de todo, Dios en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y al final yo concluyo que la vida es de coherencia, tal cual como pensamos, tal cual como hablamos y sobre todo como actuamos. Esa es la más importante. Esa es la más importante. Qué bien, hermano. Jairo, una pregunta que siempre le hago a todas las personas que entrevisto y es obviamente la expresión de mi podcast. Para ti, ¿qué significa marica sí se puede? Marica, si se puede, en el término reto, porque literalmente para mí es un reto, que como reto es a lo que nos vamos a medir. Siempre y cuando no pierdas el enfoque, vas a llegar. Siempre vas a llegar. ¿Sí me entiendes? Ese es para mí un constante reto. Ese es marica, sí se puede. Por eso, a todas las personas cuando suben al siguiente escalón y demás, yo digo, sí se puede, sí se puede. Y vemos los aprendices que luego hoy son expertos y mañana maestros. A esos me les quito el sombrero. Eso es marica, sí se puede. Qué bueno, Jairo, hermano. No, muchas gracias por haberte tenido hoy acá en esta entrevista, por haber compartido parte de tu vida, de tus anécdotas y sobre todo, Jairo, muchas gracias por ser la persona que eres, porque eres un fabricante de amigos, hermano. Muchas gracias. Y para mí es un placer ser tu amigo y que seas mi amigo, hermano. Que qué bacanería, Jairo. La verdad que sí, hermano. Gracias. Un abrazo por todo y qué bacanería.